Bienvenidos amigos, soy Fernando Rodríguez Patrón y estamos en JN Televisión a través de su programa Reforma Electoral en Marcha. El día de hoy contamos con la presencia del congresista Johnny Lescano en nuestros estudios, a quien le damos la bienvenida. Fernando, gracias por la invitación. Gracias por aceptar estar aquí con nosotros el día de hoy. El objeto de este programa, como bien se sabe, es aportar en cuanto a aspectos para discutir sobre la reforma electoral. La reforma electoral tiene sus ejes centrales, por ejemplo, en la democracia interna de los partidos políticos, en el financiamiento de campañas, entre otros aspectos. ¿Qué le parece, señor congresista, si el día de hoy hablamos sobre financiamiento de campañas, transparencia de fondos, rendición de cuentas? Perfecto. Muy bien. Nuestro sistema actualmente, la ley de organizaciones políticas, prevé pues, cuáles son los fondos lícitos y los fondos que no se pueden admitir en una campaña. Sin embargo, quisiera conocer su opinión, es bastante laxa al respecto cuando limita, por ejemplo, los topes personales de aportaciones. A ver, yo quisiera, en primer lugar, decir que los partidos políticos tienen que funcionar para atender las necesidades y los problemas del país. No solamente el Estado, sino que los partidos se conviertan en elementos también que empujen al desarrollo nacional. Tienen que canalizar las necesidades ciudadanas. Y eso no se ve. No se ve en los partidos políticos con locales abiertos, donde entre la gente, presenta sus demandas, que ese partido canalice a través de sus bancadas de esas necesidades o les remita a los ministerios. Eso no se ve. Y creo que eso hay que ponerlo en forma explícita en la reforma electoral. No está en forma explícita, de manera tal que los partidos solamente hacen eventos internos sobre ideología, sobre charlas, sobre, alguna vez creo que muy poco sobre investigación. Creo que nada. Entonces, yo no conozco nada al respecto. No existe eso. Entonces yo quisiera decir en primer lugar eso. Si el partido político demuestra ante el país, ante el Estado, que está canalizando esas demandas, esas necesidades, que tiene sus locales abiertos, que hay movilidad y dinamismo. Hay vida partidaria. Vida partidaria hacia afuera, con los barrios, con los asentamientos humanos, con las comunidades, que tenga financiamiento. Si no, va a ser dinero que no va a ser, digamos, bien invertido y que tenga los resultados del caso y que va a ayudar a mejorar nuestra realidad. A ver. Yo pienso eso como un requisito sine qua non. Si el partido demuestra que está canalizando los problemas, las necesidades del Perú, ciudadanas, se le dé el financiamiento. No solamente para actividad interna, como dice la ley, para investigación, para atender, bueno, una serie de actividades partidarias de gobierno, sino con la ciudadanía. A ver, la ley dice específicamente en lo que se refiere al financiamiento público directo, es decir, al dinero que sale del Tesoro del Estado, del Tesoro Nacional, para cubrir gastos. ¿No? Pero sin embargo la ley no ha definido qué es un gasto. Yo le pongo un ejemplo y usted me contesta qué es lo que entendería por gasto. Gasto sería, por ejemplo, pagarle los sueldos a un personero que está a tiempo completo o a un tesorero del partido político. Sí, eso sería gasto sería, por ejemplo, el alquiler de un local, el pago de la luz. Los servicios de luz, de agua que tenemos, de personal de limpieza. Actualmente, ¿cómo se financian? Con los aportes de los miembros del partido. Que asumo no son muchos. No son muchos, y a veces los parlamentarios ponemos algunas sumas ahí para cubrir esos gastos, de manera tal que, o a veces con las inscripciones de los candidatos a los municipios, a los gobiernos regionales. Tienen que pagar un derecho por inscripción. Claro, con eso cubrimos los gastos, ¿no es cierto? Entonces, el partido está en estos momentos financiado de esa manera, por lo menos desde Acción Popular. ¿Ya? Acción Popular, lo poco que, digamos, que aportamos, cada uno de los militantes sirven para cubrir los gastos. ¿Cuántos locales tiene Acción Popular a nivel nacional que funcione realmente? Propios que funcionen. Está el local de Paseo Colón, que es el local principal que acá en la capital de la República. Tenemos un local en Chimbote, que es un local propio. Tenemos un local en Loreto, que es un local propio, en Iquitos. Tenemos un local en Pucallpa, que también es un local propio.
tal manera que tenemos esos 4. Solo 4. Son grandes locales, pero obviamente no tenemos dinero para construir, para hacer una escuela de líderes, para llevar ponentes, para pagar los pasajes de esos ponentes. No tenemos dinero para eso. ¿Y en el resto de provincias del país tienen algún local alquilado o es la casa de algún directivo? No, hay, por ejemplo, en el caso de Puno, yo he dado un local para el partido. ¿Usted ha sido congresista por Puno? Yo he sido congresista por Puno. Hasta ahora yo tengo un local en el Jirón Puno 219 para que funcione el local, y el partido no paga nada. Nosotros cubrimos la situación del alquiler y todo porque el partido no tiene. Pero eso no debería ser, pues. No debería ser. Pero yo creo que la ciudadanía, si ve que el partido está funcionando bien, que atiende a la gente, que ve que le sirve, ahí sí acepta un financiamiento. Pero como sí, entenderás, en estos momentos la ciudadanía tiene fuerte resistencia para que no se financien los partidos políticos. A eso no quiere, pero si ve que están yendo a las comunidades, ven que caminan, que canalizan el agua potable, los canales, el muro de contención, ven que ese partido está sirviendo, ¿no? ¿Y cuál sería la razón? Bueno, hay muchas, pero centrémonos quizás en las principales. ¿Cuáles serían las razones por las cuales existe este divorcio? ¿Por qué la ciudadanía, cuando ve a los partidos, se pone de perfil? No quiere saber nada de los partidos. Primero, porque el partido no le sirve nada. Ok, es una muy buena razón. Segundo, que hay mucha corrupción en la política, al interior de los partidos. Al interior de los partidos y en la política misma. Tercero, porque prácticamente, digamos, los partidos están reflejados en el Congreso y el Congreso generalmente está también desprestigiado. Entonces, fíjate, hay muchos elementos que hay que irlos superando para que el financiamiento por parte del Estado de un partido político esté legitimado. Un primer paso, yo creo, que no está contemplado en la ley explícitamente, es que el partido, de los partidos. Exacto, sirva a la comunidad, que esté abierto, atiende las necesidades, canalice los problemas, tenga una vía bien dinámica, conectada con el bloque parlamentario y con los ministerios. De esa manera yo creo que si hay una persona que, por ejemplo, que vive en Puno y hay un partido político que le va a recibir su papel porque tiene un problema de luz en su comunidad, de luz eléctrica, y el partido le está ayudando a resolver ese problema, ¿cómo no va a pedir que le den recursos para que siga funcionando? Se identifica. Entonces yo creo que es un paso fundamental que no se está viendo en la reforma electoral, y yo como miembro de Acción Popular y vocero del partido le he sugerido a este grupo de trabajo constituido en la Comisión de Constitución que incluya eso, y no hemos visto la redacción exacta de ese requisito sine qua non que los partidos deben que cumplir para legitimar los aportes que podían recibir del Estado. A ver, sin embargo, el diagnóstico es claro. Hay un divorcio de la sociedad para con los partidos políticos, hay un descrédito, usted mencionó la palabra corrupción, quizás los ciudadanos no se sienten representados y encuentran pues un nicho en los movimientos regionales para viabilizar sus propuestas. El diagnóstico es claro, pero la solución. ¿El financiamiento sería la única solución para ello? Por ejemplo, con un financiamiento público directo los partidos podrían solventar algunos gastos. Pero esto de pronto es insuficiente. A ver, pero ayuda muchísimo. Ayuda, pero ayuda no soluciona. mucho porque, claro, si tú le das apoyo a un partido político y ese comienza a recorrer en todo el país y comienza a trabajar, a vincularse, a enlazarse, ¿no? Estrechar lazos con la comunidad, se legitima. ¿Ya han cuantificado? Una cosa, ese es un efecto. Un segundo efecto es que comienza a, digamos, a arrinconar, a sacar del escenario... ¿A los regionales? A los movimientos que están fuera de la ley, que utilizan la violencia, eso del terrorismo. Terrorismo utiliza los espacios donde los partidos políticos no están. Claro. Entonces, un efecto muy importante también de esto del posible financiamiento sería que los partidos van a llegar a la comunidad, a los lugares lejanos, porque ya van a tener apoyo y consecuentemente esas ideologías radicales ya no se van a meter, porque va a ver el comunero que ahí está el Estado, ahí están los partidos políticos atendiendo sus necesidades. El terrorismo se mete, las ideologías donde no hay presencia del Estado, donde no hay partidos. Entonces eso es fundamental. Creo que eso podría tener un efecto también importantísimo para que se vaya consolidando la democracia, porque si tú ves ahora hay movimientos radicales de diversa orden que van y como el pueblo está descontento, le dicen, mire, este Estado no le sirve de nada. Así es. Este partido no sirve para nada. Es caldo de cultivo para venga con nosotros. Y ese poblador, ese joven, se va con esas posiciones que a veces nos traen mucha desgracia. Este 2017 ya va a
haber cristalizado pues, el financiamiento público directo. Al fin los partidos van a recibir dinero del Estado en función a los resultados de las elecciones generales del año 2016. ¿Ha cuantificado Acción Popular cuánto va a recibir? No. Yo he sido secretario general antes, ahora no estoy como dirigente del partido. Creo que son como 800.000 y un poco más de votos que hemos sacado. No sé exactamente cuánto eso represente como aporte al partido, pero yo voy a sugerir que aunque la ley no lo haga en este momento, que el partido comience a atender al pueblo. Para decir, señor, aquí estamos atendiendo, hemos gastado tanto de esto que nos ha dado el Estado y consecuentemente estamos poniendo en esto, una rendición de cuentas en una página web del partido para que pueda justificarlo. Pero yo creo que eso de legitimarse con el pueblo es muy importante y tiene, como verás, muchos efectos. Y eso es mandatorio, eso está en la ley, los partidos son la esencia de la democracia. Sí, pero algunos no lo entienden así, hacen sus eventos internamente, está bien que hagan sus congresos, sus plenarios, sus charlas, todo eso, pero es insuficiente, eso no le sirve de nada a la población. Bueno, se captará un poco más de jóvenes quizás si comienzas a dar ideología, a hacer un poco más de actividad interna, pero no es suficiente. Yo creo que hay que legitimarse sirviendo a la población dentro de los locales de los partidos políticos, ¿no? De acuerdo. Antes de cerrar este primer bloque, quisiera tocar un tema que por lo menos lo dejemos empecemos a discutirlo. Gastos de campaña. Vemos que los partidos políticos no tienen mucho dinero, van a empezar a recibir el financiamiento público este año 2017, pero los gastos de campaña se manejan de una manera distinta. ¿Cómo enfocar ese tema? Porque ya que los partidos no tienen límite de gasto en campañas y pueden gastar lo que quieran, así es, la ley no establece topes en campaña, aquí podría ingresar también cualquier dinero a las campañas. ¿Qué opinión le merece? A ver, yo tengo la idea siguiente, no debería haber financiamiento privado para actividades partidarias de la... ¿Para campañas? Sí, no debe haber, porque ahí se venden en cuerpo y alma los partidos a intereses privados. Reciben plata de la telefónica, de las mineras, de las tiendas por departamento. No digamos nombres comerciales, digamos reciben dinero ilícito, negro, y reciben tala ilegal, narcotráfico y lavado de activos y una serie. Entonces, se venden a esos intereses privados, algunos intereses lícitos que trabajan dentro de actividades comerciales y otras actividades ilícitas que trabajan por debajo. Sí, yo creo que no debería permitirse a los partidos políticos el financiamiento privado, que reciban esto del Estado y que el Estado, por ejemplo, como yo había dicho en alguna oportunidad, tienen 3 minutos este partido en Canal 7 o en Canal 4, por ley, 3 minutos 3 minutos 3 minutos, todos por igual. En las áreas geográficas, señor, tienen espacio ustedes y acá pongan su letrero. Entonces yo creo que con eso se corta de raíz estos inconvenientes de que reciben financiamiento de los partidos y se venden de cuerpo y alma a los intereses privados, legales y no a los intereses del país. Yo tengo esa visión. Y señor, en la calle no hay que poner pues un letrero luminoso que cuesta no sé cuánto de plata, que solamente puede financiar una transnacional, porque yo he visto en la campaña electoral que nosotros íbamos con nuestros almanaques, con nuestro megáfono, competir con el señor pues del APRA o del señor que tenían tremendos letreros. No puedes competir. Nombres partidarios. Propongo, vamos a hacer una pausa. Ese tema importantísimo de que el Estado financie las campañas y que no sea financiamiento privado es importantísimo y vamos a discutirlo en el segundo bloque. Amigos, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos con Reforma Electoral en Marcha. Amigos, continuamos con Reforma Electoral en Marcha. Estamos teniendo una interesantísima conversación con el congresista Johnny Lezcano, quien en el primer bloque lanzó una propuesta bastante interesante. Seguramente ha visto los programas anteriores de Reforma Electoral en Marcha, donde él propone que el financiamiento de campañas no se origine en dineros privados. ¿Podría ampliarnos un poquito más el tema? Yo decía que los intereses privados financian campañas políticas de presidentes, presidentes regionales, alcaldes, inclusive congresistas. Entonces ponen dinero ahí, las grandes transnacionales, y como tú bien decías,
dinero ilegal que viene probablemente ilegal, claro, del narcotráfico u otras áreas de lavado de activos, y consecuentemente cuando esa autoridad entre al gobierno va a responder a esos intereses y no dejan trabajar. Quieren sacarse una ley para el pueblo, no dejan trabajar porque una transnacional está interesada en mantener sus privilegios o sus beneficios. Eso es un cáncer. Totalmente de y acuerdo. ves en las calles pues letreros inmensos de todos los partidos políticos. ¿Y de dónde sale esa plata? Hagamos también un ejercicio... Y obviamente eso yo creo que es nefasto para la democracia. Hagamos un ejercicio muy sencillo. Las campañas son onerosas, las campañas cuestan, ya no son las campañas anteriores del meeting y la banderola. Ahora se requiere asesor de imagen, alguien que maneje redes sociales, contratar encuestas, asesores de todo tipo. Entonces, esto necesita ser financiado de alguna manera. Una campaña presidencial puede costar millones de soles, pero una campaña de un gobierno regional, una municipalidad provincial puede costar pues 300.000, 400.000 soles, es una buena campaña. Sin embargo, si vemos cuánto va a ganar esa autoridad una vez electa en el cargo de alcalde o en el cargo de presidente regional y lo multiplica por el número de años en el cargo, resulta que acaba siendo una cantidad inferior a lo que costó la campaña. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Acá se presta malos entendidos, ¿no es cierto? Así es. O sea, se invierte un montón de plata. Y bueno, como tú dices, el sueldo que va a recibir ese señor que ha sido elegido no va a permitir recuperar la inversión que ha hecho en la campaña. ¿Dónde está el negocio? Se puede presumir que va a recuperar pues en las licitaciones, en las coimisiones que se habla muy bien, en las influencias de crear empresas de papel y darles a sus allegados licitaciones, obras, y con eso recuperan el dinero. Es decir, la política se prostituye. Yo no estoy de acuerdo. Pero eso ya se ha vuelto como una especie de regla que nadie quiere hablar. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. No, señor. Acá que los señores, el Estado les asigne una pared. En tal ciudad, 2 o 3 paredes en una ciudad. ¿No? En áreas geográficas. A todos por igual. Y que los señores caminen con ideas, con propuestas. Que vayan a los barrios, a los asentamientos humanos, a los centros poblados a hacer llegar sus propuestas. Sin utilizar dinero, arroz, azúcar, carritos sangucheros, sin dádivas. Porque eso es, pues, en el fondo, comprar el voto del pueblo. Entonces ya la democracia no sirve. Gana el que tiene más dinero, como el que más ha regalado. Se prostituye. Se prostituye la política, la democracia. Entonces yo creo el financiamiento que sea elemental, básico, sin mucho dinero, propaganda lo suficiente, que nadie ponga esos grandes letreros, debates públicos, que caminen los candidatos, que vayan por aquí, vayan por allá, y que se ganen a pulso, con ideas, con propuestas, el voto del pueblo. Ahí sí habría una auténtica democracia. Hay una segunda arista de este tema que también merece ser analizado. Por un lugar, y con cargo a desarrollar un poco más la propuesta de que el Estado financie las campañas y no sea el sector privado quien lo haga, que ya me parece importantísimo y es un gran aporte de este programa, hay un segundo tema que subyace a esta propuesta, que las campañas serían más equitativas. Ya no habría una marcada simetría entre un partido que tiene un montón de financiamiento, exactamente, incluso mal habido, un financiamiento desconocido, por decirlo de alguna forma, que se puede entender, frente a un partido que trabaja con los mecanismos que la ley le permite, con las aportaciones de sus socios nada más, con los propios eventos que puede hacer, o el propio candidato, ¿no? Entonces, hay una marcada simetría al respecto. Así es. Tú no puedes competir pues con un señor que ha puesto 20 letreros luminosos en Lima. 5 años antes. Y yo he sido candidato en Lima y he visto letreros luminosos de mis competidores por todo lado. E incluso antes de campaña algunos, ¿eh? Tú veías a 4 kilómetros el letrero. Y tú estabas con tu almanequito caminando puerta por puerta. Eso es una desleal competencia política, una desigual competencia política. Y no necesariamente el que tenga el gran letrero es mejor político el que no lo tiene. No. Generalmente sucede todo lo contrario. Esos tienen un billete, tienen dinero y en base a eso llegan a ocupar cargos públicos. Entonces es una competencia desigual. Eso tampoco es democracia. De acuerdo. Entonces todos que vayan con la misma medida. A ver. Sin mucha propaganda, señor. Y que comiencen a caminar. Esto se acrecenta, la situación empeora si lo enfocamos del tema del voto preferencial.
Porque el voto preferencial hace pues que estas asimetrías se pongan de manifiesto cuando candidatos con mucho dinero pues pueden inundar medios frente a candidatos que no tienen tantos recursos y se ven pues limitados, como usted menciona, a repartir pues un calendario. Y estar caminando pues con una campaña hormiga, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que suprimido el voto preferencial, este tema lo pasaría a un segundo plano. ¿Qué opina usted? A ver, yo en estos momentos, digamos, tal y conforme los partidos están un poco debilitados, no nos llega a resolver el problema, porque generalmente los partidos ponen a personas que en los primeros lugares, que tienen cierto poder económico, son los financistas de la campaña. Son los financistas de la campaña y no son esencialmente los mejores políticos o los mejores cuadros que tiene el partido. Ese es el gran problema de eliminar el voto preferencial en estos momentos. Si el partido se fortalece, realmente pone los mejores cuadros democráticamente en los primeros lugares, podría ser. Pero en estos momentos yo tengo mis dudas si es que, digamos, podría ser una situación favorable a la democracia, eliminar el voto preferencial, listas cerradas y elegir de esa manera, porque yo creo que tendríamos puros financistas en el Congreso. Claro. Gente o que son allegados al candidato presidencial o que han dado dinero. Que son quienes orientaron la campaña, pero para cada problema hay una solución. Hay una solución. Correcto. Si bien vemos que hay una marcada asimetría mediática en paneles, publicidad, por la diferencia económica de un candidato frente a otro, y se propone, ok, suprimamos el voto preferencial y eso queda de lado. Y usted me dice, con toda razón, sí, pero eso va a fomentar que los financistas de la campaña aparezcan en los primeros lugares. Y son quienes por el cifra repartidora pues se van a llevar van a entrar. Okay, van a entrar. Pero para eso habría que reforzar el tema de democracia interna. Claro. ¿Cómo es la democracia interna? No, pero, no entremos al nivel de detalle. Pero la democracia partido, interna ¿no? es un poco relativa. En Acción Popular nosotros hacemos democracia interna. Se elige a los candidatos con votación. Pero la ley permite a los invitados. Y ahora se ha ampliado el número de invitados. Entonces los invitados aparecen curiosamente arriba y los que han sido elegidos abajo de los invitados. Entonces eso también desincentiva el trabajo político partidario de los candidatos elegidos. Entonces eso también tendríamos que reformularlo en la ley, que los candidatos elegidos de todas maneras vayan en los primeros lugares y los invitados después, ¿no? Pero obviamente eso requiere una reforma para que la cuestión sea absolutamente justa. Entonces, tiene sus bemoles. Yo estaría de acuerdo en la eliminación del voto preferencial siempre y cuando, digamos, la legislación cambia de alguna manera y los partidos políticos se refuerzan sustancialmente, como tú bien lo has dicho, a través de democracia interna y que esa democracia ponga en los primeros lugares a los candidatos elegidos y en los lugares que no necesariamente sean muy cercanos a los primeros lugares a los invitados, porque los invitados son generalmente digamos, los preferidos o los allegados de los candidatos presidenciales. Pero es que el partido podría definirlo antes de que pasamos por un proceso de democracia interna, podría decir, bueno, en esta circunscripción, que son, por poner un ejemplo, son 6 candidatos, nos corresponde 1 o 2 invitados. Va a ser el número 2 y el número 4, en esa posición. Y ya está. Y el 1, 3, 5 y 6 van a ser los más votados de mi proceso de elecciones internas. Y no había ningún problema. Claro. Y los votos podían variar de lugar en lugar. Claro. Eso se puede manejar, digamos, claro, según la situación de cada partido, según la democracia de cada partido, según la honradez de cada partido, según la objetividad de cada partido, pero realmente eso no sucede estrictamente. Mira, yo te cuento un detalle. Yo he sido secretario general de Acción Popular e hicimos alianza electoral para las elecciones del 2006, sí, 2006. Y lamentablemente el aliado de la alianza. El aliado, habían dos aliados más, y yo era secretario general y me pusieron el número 20, siendo secretario general de uno de los partidos por Lima, 20. Sin avisarme, sin decirme nada, y pusieron a los allegados en los primeros lugares, que no tenían trabajo político, que no habían hecho trabajo social, que no tenían méritos políticos, no tenían nada. Entonces, yo en la práctica veo que eso trae dificultades. En estos momentos la eliminación del voto preferencial, repito, tendríamos que buscar una norma más adecuada y un escenario más adecuado para que las listas sean cerradas y no se cometan injusticias o no metamos a las entidades del Estado, a la gente que tiene poder económico o influencia
y eso no va a servir para gobernar un país, ¿no? La solución que es en sus manos del Parlamento. Nos queda poco tiempo y voy a proponerle un último tema. Quisiera conocer su opinión. He estado revisando la legislación comparada, específicamente la legislación colombiana, y en Colombia hay una figura que me ha parecido muy interesante, que se le llama póliza de seguridad de candidaturas. ¿Qué significa esto? Cuando una persona quiere postular, tiene que contratar con una compañía de seguros, pongamos un ejemplo, la contratación de una póliza. El candidato la paga, por decirlo. ¿Qué significa esto? Que es una póliza de seriedad que obliga al candidato realmente a participar y no retirarse, como nos pasó en la elección del año pasado, cuando se retiraron 8 o 9 candidatos presidenciales. Si el candidato se retira, pierde la póliza. Lo que pagó por póliza lo pierde, no se le devuelve. Y en segundo lugar, si no obtiene un caudal de votos mínimo, por debajo de la valla electoral, por cierto, también lo pierde. Esto evitaría la participación pues, de advenedizos, de gente que viene tentando fortuna y también candidatos pues, poco serios. Si el candidato sí postula y obtiene ese caudal mínimo de votos, la póliza pues, se le entrega nuevamente y no perdió absolutamente nada. ¿Qué opinión tiene usted al respecto y cree si esto puede ser viable o no en el Perú? A ver, es una interesante idea, ¿no? Eso permitiría, como tú bien dices, evitar algunos advenedizos, algunos aventureros que se quieren meter a ver cómo les va, pero que no tienen a ver qué pasa, ¿no? Como sucede algunas veces. Los escenarios a veces han cambiado y toda la ubicación electoral de pronto se movió y apareció otro escenario, ¿no? Un outsider, en esas últimas elecciones, donde salían unos, salieron otros, y de pronto uno sabía, el otro bajaba, entonces fue producto, creo, estas elecciones también de una especie de situación coyuntural, no necesariamente del trabajo, de la eficiencia de los partidos políticos, de algunos, sino de la suerte, de lo que cómo se movieron las fichas, porque algunos salieron del escenario. Entonces, eso no tampoco le da consistencia a una democracia, no le da consistencia, porque no necesariamente los mejores están llegando. Entonces, yo creo que sí, podría decir, bueno, usted tiene que cumplir con este requisito, puede ser un seguro o cualquier otro requisito, si usted llega a retirarse, señor, usted es sancionado o perdió esta situación. A mí me parece bien. Yo creo que en el caso de los que no llegan a un voto mínimo, no, porque ellos ya están haciendo el esfuerzo, puede ser que gente que no tiene muchos recursos o gente que quiere participar honradamente, que se mete al ruedo y pelea y no llega a tener suerte, pues no llega a tener el apoyo suficiente, pero por eso no se le va a sancionar. Yo creo que esencialmente aquellos que van a calcular y después se retiran, ¿no? Que no están viendo de manera seria una elección en un país para llegar a tener la responsabilidad de conducir al pueblo. En este caso sí, yo creo que podría verse, estudiarse, si bien a través de un seguro o a través de otra condición, una póliza, para que pueda evitarse esta gran cantidad de aventureros que vienen y después aparecen al lado del que tiene posibilidad de ganar y se meten ahí y aparecen que son aliados, que los van a ayudar, que los van a conllevar a su gobierno, es decir, comienzan a jugar ya intereses privados, partidarios, oportunistas que se acercan, sobre pretexto de que formó un partido, se acercan a los que sí tienen oportunidad de llegar al gobierno, ¿no? Comisario Lescano, le agradezco y sobremanera que hay bastantes coincidencias. Las propuestas que está lanzando yo creo que son absolutamente coherentes, pertinentes. Ojalá que se cristalicen. Le agradezco su participación. No, muchas gracias y suerte al Jurado Nacional de Elecciones con el trabajo que va a realizar hacia el futuro también, ¿no? Muchas gracias. Amigos, eso es todo por el día de hoy. No se olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook y nuestro canal de YouTube. Por mi parte será hasta una próxima edición de Reforma Electoral en Marcha.